Gloria, gloria a tu nombre, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús. Mi alma te adora, Jesús, te adoramos. Mi alma te adora, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Amén. Dios te bendiga, Katia. Dios te bendiga a ti y a tu familia, poderoso Dios. Aleluya, te adoramos. Mi alma te adora, Jesús. Qué lindo tú eres, Señor amado, poderoso tú eres, Dios. Digno de ser alabado, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Mi alma te adora, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Dios bendiga a todos los que se están conectando, gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano de la iglesia, gloria al Señor. Cada familia, cada amigo que se conectan, gloria al Señor, todos los lunes a través de esta página para la gloria y honra del Señor. Amén. Esperando que sea de edificación y bendición a sus vidas. Gloria al Señor. Y que Dios pueda cumplir el propósito cada día en su vida. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso tú eres, Dios. Compartan la página, gloria al Señor, para poder llegar a más vida, gloria al Señor, a personas donde haya necesidad, gloria al Señor. Y que cada palabra, gloria al Señor, cause el efecto por la cual fue enviada. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, poderoso tú eres, Dios. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. En esta noche, gloria al Señor, queremos traerle una reflexión de la palabra del Señor, poderoso Dios. Y la palabra se encuentra en Mateo 12, 9, 10 y versículo 13. Vamos a tocar 3 versículos, gloria al Señor. Una palabra sencilla. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Mateo 12, versículo 9 y 10 y versículo 13. Si tienes una Biblia, busca la gloria del Señor y busca la palabra del Señor. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a leerla. Lee la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el 13 dice: entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Mi alma te adora, Jesús. Amantísimo Dios y Padre celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado, Dios del cielo, Padre, porque tú siempre tienes una respuesta en nuestras vidas, Señor amado Dios. La palabra, Dios mío, está llena, Dios del cielo, Padre, aleluya, de promesas, y es una guía para nuestras vidas, Señor amado. Que esta palabra, Dios del cielo, ministre, que taladre los corazones, Señor amado Dios, y que haga el efecto, Dios del cielo, Padre, por la cual es enviada, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, gloria al Señor. En esta noche, gloria al Señor, le pusimos como tema: no dejes de congregarte. Mi alma te adora, Jesús. No dejes de congregarte. Gloria al que vive y reina para siempre. Y esta palabra, gloria al Señor, está en Mateo, gloria al Señor, ya que nosotros sabemos, gloria al Señor, que Jesús de alguna manera u otra siempre habla en nuestras vidas, gloria al Señor. Y a través del Evangelio de Mateo, gloria al Señor, habla a nuestra vida de manera especial, gloria al Señor, porque podemos ver, gloria al Señor, que desde el principio, gloria al Señor, de Mateo, Jesús está hablando, gloria al Señor,
enseñándonos cómo debemos dirigirnos, cómo debemos hacer las cosas. Y siempre vemos a través de la palabra que cada vez que Jesús hacía algo bueno, siempre había personas, gloria al Señor, esperando en el momento para acusarle. Se parece hoy en día, gloria al Señor, cuando alguno de nosotros, gloria al Señor, hace algo para Dios y siempre hay algo buscando, esperando la caída o esperando criticar, gloria al Señor, lo que tú haces, lo que nosotros hacemos, gloria al Señor, aleluya. Pero eso no es lo que yo quiero traer en esta noche, gloria al Señor. En esta noche yo quiero traer algo diferente, porque aquí, gloria al Señor, podemos ver cómo Jesús, gloria al Señor, dice la palabra que iba pasando por los campos y dice que andaba con sus discípulos y dice, gloria al Señor, que los discípulos arrancaron, gloria al Señor, unas espigas para comer. Y en los escritos dice, gloria al Señor, que cuando esto sucedió, todo esto, gloria al Señor, del capítulo 12 sucedió, era sábado. Y todo, gloria al Señor, todo el mundo sabe que los sábados, gloria al Señor, amén, esta gente guardaba el sábado, gloria al Señor, hasta que llegó Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice, gloria al Señor, que cuando había algo bueno que hacer para la obra del Señor, para Dios, Él lo hacía los sábados. Y aquí en esta historia nosotros lo podemos ver. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos vieron que arrancaron espigas para comer, dicen que estaban los fariseos pendientes de todo lo que hacía el maestro y sus discípulos, gloria al Señor, para entonces poder acusarle de que estaba pecando y haciendo algo que estaba fuera de lo normal, fuera de la voluntad, fuera, gloria al Señor, de lo que ellos habían escrito y habían dicho, gloria al Señor, amén, que guardaran los sábados. Y aquí en esta historia, gloria al Señor, nosotros podemos encontrar que este hombre, gloria al Señor, llamado Jesús, vio cuando los fariseos, amén, se lo encontraron de frente. Y dice, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que él, que el templo está aquí. Escuchen lo que dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues ese es Jesús. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, que aún en el día de reposo nosotros podemos trabajar, gloria al Señor. Y esto era lo que Jesús le quería enseñar a estos fariseos que estaban buscando la manera de acusarle. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús siempre tenía una palabra para contrarrestar lo que los fariseos y toda esta gente decían en contra de él. Mi alma te adora, Jesús. Y aquí nosotros podemos ver, gloria al Señor, que Jesús siempre tuvo una palabra, una respuesta, gloria al Señor, positiva para estas personas. Mas sin embargo, dice la palabra más adelante, que dice que cuando pasaba por aquel lugar, que a esto es lo que yo quiero llegar y traer, cuando pasaba por aquel lugar, dice que entró a la sinagoga de ellos. Y dice que cuando entró a la sinagoga de ellos, encontró un hombre. Estos fariseos quizás podían ser tipo de desilusión, quizás podía ser tipo de no tener misericordia. Dios te bendiga, Oscar, Dios te guarde mucho, papá. Estos fariseos eran tipo de no tener misericordia, de no tener amor, porque solamente pensaban en ellos. Ellos no pensaban en lo demás, pensaban solamente en ellos. Mi alma te adora, Jesús. Y cuando nosotros podemos ver, gloria al Señor, vemos que
Los fariseos siempre estaban buscando la manera de acusarle a ellos, de culparlo de todo lo que hacía bueno para el Padre, porque siempre estaba trabajando para el Padre, haciendo milagros, prodigios, sanando, libertando, llevando palabra de vida, gloria al Señor, haciendo la voluntad del Padre. Era lo que hacía Jesús. Y aquí, gloria al Señor, vemos que Él le contestaba con una palabra diferente a estos fariseos. Y dice que cuando llegó al templo, allí encontró un hombre, y parece que ellos no querían, gloria al Señor, de ninguna manera que Jesús hiciera nada en aquel lugar. Pero Jesús siempre está presto para la necesidad. Jesús siempre está presto para restaurar. Siempre está presto para libertar, para sanar, para vendar la herida al corazón. Mi alma te adora a Jesús, para restaurar los matrimonios. Jesús siempre está presto para todo lo que tú y yo lo necesitemos, siempre y cuando actuemos en fe, gloria al Señor, y hagamos la voluntad de Él. Poderoso Jesús. Porque aquí vemos un episodio donde podemos ver cómo en medio de esta gente que no querían que Jesús hiciera su voluntad, aún así Jesús le contestó y vino y llamó como quiera a este hombre que estaba allí en el templo. Y cuando lo llamó, gloria al Señor, le dijo: extiende tu mano. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la mano seca. Gloria al Señor, era impedido. Pero hay algo bien interesante en esto, gloria al Señor, y que cuando Jesús le dijo: estira la mano, automáticamente estiró la mano, fue sana. Aquí nos enseña, gloria al Señor, que actuar en fe. Aquí nos enseña, gloria al Señor, cuando Jesús le dijo que estire su mano, nos está enseñando a actuar en fe, nos está enseñando a obedecer el mandato de Dios. Cuando Jesús te está diciendo algo, aunque no haya nada, solamente hazlo, camina en fe. Gloria al Señor, te bendiga, pastor. Poderoso Dios. Cuando Dios habla y Dios te diga a ti: muévete, sin tú saber a dónde tú te estás moviendo, pues tienes que obedecer la voz de Dios, porque Él quien te dice: muévete. Actuar en fe, gloria al Señor. Lo mismo, gloria al Señor, gloria al Señor, que hicieron los hombres de Dios cuando Dios les hablaba sin saber hasta dónde iban, gloria al Señor, y se movían porque la voz de Dios fue la que habló, gloria al Señor. Y Jesús en este momento le dijo a este hombre: estira tu mano, y fue sana. Obedeció la voz de Dios. Y aún estando los fariseos allí, gloria al Señor, Jesús hizo la voluntad de Él. Pero una de las cosas que me impresiona aquí, gloria al Señor, además del milagro que Dios hizo aquí en este lugar, es que cuando Jesús llegó, gloria al Señor, a la sinagoga, encontró este hombre que estaba lisiado, gloria al Señor, estaba con una mano seca, gloria al Señor. ¿Lo encontró dónde? En el templo. Algo impresionante, gloria al Señor, porque lo encontró en el templo, gloria al Señor. Quizás, esto lo digo yo, gloria al Señor, esto no lo registra la Biblia, pero pensando yo acá, quizás en aquel momento, gloria al Señor, entrando en su casa, gloria al Señor, porque había escuchado, gloria al Señor, todas estas personas habían escuchado de Jesús, gloria al Señor, amén. Y a lo mejor estaba en su casa, en aquel lugar, gloria al Señor, y aún con esa mano seca, dijo: yo tengo que prepararme, yo tengo, gloria al Señor, que vestirme, yo tengo que de una manera u otra, gloria al Señor, prepararme, vestirme, bañarme, caminar, gloria al Señor, y llegar hasta la sinagoga, porque quizás en aquel lugar puede o posiblemente puede ser el milagro que yo estoy esperando, gloria al Señor. Esto lo digo yo, esto no lo dice la palabra, gloria al Señor, pero es impresionante cómo podemos ver un hombre, gloria al Señor, que estaba lisiado, que estaba con la mano seca, registra la palabra, en la sinagoga, gloria al Señor. Y Jesús, estando por allí, gloria al Señor, entró, no de casualidad, sino porque había una necesidad, porque Él sabía que alguien estaba en aquel lugar y quería demostrarle, gloria al Señor, a aquellos fariseos que cuando se va a hacer la voluntad del Señor, se hace el lunes, se hace martes, se hace miércoles, se hace jueves, se hace viernes, sábado, domingo, cualquier día, gloria al Señor, a cualquier hora, la voluntad del Señor tiene que hacerse. Y Jesús llegó a aquel lugar a quebrantar una ley, a quebrantar, gloria al Señor, amén, los pensamientos de estos fariseos que siempre estaban en busca, gloria al Señor, aleluya, de buscar la manera de encontrarle una falta a Jesús. Y aquel hombre lo encontró en la sinagoga, estaba en la sinagoga, quizás con aquel impedimento, gloria al Señor. Quizás él no esperaba que ese día iba a ser el día del milagro, gloria al Señor. Pero lo sorprendió Jesús. ¿Por qué? Porque llegó a aquel lugar
Y solamente lo que le dijo fue: extiende tu brazo. Y él en obediencia estiró su mano y quedó sana, dice la palabra del Señor. Mi alma te adora, Jesús. El hombre de la sinagoga, de la mano seca, pero el Señor le creyó a Dios. Porque quien estaba hablando en aquel lugar no era cualquier persona. Quien estaba hablando en aquella sinagoga era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él había escuchado y obedeció su voz. ¿En dónde? En la sinagoga. Gloria al Señor. Y esto quiero traerlo, gloria al Señor, en el tiempo de hoy en día, poderoso Jesús. Hoy muchas personas, gloria a Dios, quizás por alguna situación o quizás por capricho, porque le duele esto, porque llegó una enfermedad, gloria al Señor, dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, siempre buscando excusas, gloria al Señor, para no llegar a la casa del Señor. Con cualquier impedimento, gloria al Señor, aleluya, que sucede, no importa lo que sea, o se rompió el carro, o pasó esto, pasó lo otro, siempre, gloria al Señor, dejan de llegar a la casa del Señor. Y aquí, gloria al Señor, nos enseña que en el mejor lugar donde nosotros podemos estar, gloria al Señor, es en la sinagoga, es en el templo. Porque allí es donde puede producir un milagro. Cuando nosotros llegamos sin querer, sin poder, con cualquier necesidad, allí es saciada nuestra sed. Allí fluye el agua de vida. Poderoso Jesús, aleluya. Y hoy en día, poderoso Dios, podemos ver muchas personas, gloria al Señor, que buscan cualquier cosa pequeña para no llegar a la casa del Señor. Cualquier cosa para no llegar a la casa del Señor. A pesar de su condición, a pesar de lo que podía sentir, a pesar, gloria al Señor, de lo que decía la gente, a pesar de lo que la gente que lo señalaba, porque estas personas cuando tenían una condición, gloria al Señor, eran rechazados, eran humillados. Ellos tenían que andar aparte, gloria al Señor, poderoso Dios. Los juzgaban, los echaban de menos, gloria al Señor, los echaban a un lado, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Este hombre, en medio de su condición, no se refugió en su casa. Este hombre, en medio de su condición, no se refugió, gloria al Señor, en otra persona. No se refugió en su familia. No se refugió, gloria al Señor, amén, en cualquier otro lado. Este hombre, a pesar de la condición que tenía y a pesar de lo que estaba viviendo, su refugio fue en la casa del Señor, fue en la sinagoga, fue en el templo. Gloria al Señor, donde en aquel lugar inesperado llegó Jesús. Allí fue su refugio y allí en ese refugio fue donde encontró su milagro. Gloria al Señor, poderoso Dios. Qué lindo es el Señor, que Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Que Él sabe, gloria al Señor, que aún afligido y necesitado, con todo Él nos recogerá, gloria al Señor. Y este hombre en aquel lugar fue que pudo encontrar el milagro, gloria al Señor. Este hombre nunca dejó, gloria al Señor, y nunca se apartó de la palabra del Señor. Él nunca permitió que su impedimento, gloria al Señor, lo limitara. Él no impidió, gloria al Señor, no dejó que su impedimento limitara, gloria al Señor, aleluya, al llegar a la casa del Señor, de llegar al templo. Hoy en día nosotros, gloria al Señor, y muchas personas, gloria al Señor, quieren justificar todo lo que sucede en la vida, todo, gloria al Señor, lo que pasa para no llegar a la casa del Señor, para no ir a la iglesia. Y sabes que estamos mal. Hay situaciones que meritan, pero hay muchas ocasiones que debemos llegar a la casa del Señor, porque nosotros no sabemos qué Dios va a hacer en ese lugar. Ese lugar respira vida. Ese lugar respira paz. Ese lugar está la presencia del Señor. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar con una necesidad, Dios la suple. Tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe, gloria al Señor. Este hombre, gloria al Señor, tenía una mano seca.
pero no le impidió, gloria al Señor, llegar a la casa del Señor. Dios, cuando tú llegas a ese lugar, gloria al Señor, Dios quita toda sequedad de nuestras vidas, gloria al Señor. Toda sequedad espiritual, Dios la quita. Él hace crecer y hace correr ríos de agua viva, gloria al Señor, en nuestro ser. Jesús le dijo, extiende tu mano, y cuando la trató de extender, dice que el poder de Dios lo transformó, gloria al Señor. Cuando este hombre extendió la mano, gloria al Señor, el poder de Dios cayó sobre él y ocurrió el milagro. ¿Cómo nos encontramos hoy nosotros? ¿Qué áreas de nuestra vida están secas o se están secando? ¿Qué áreas de nuestra vida están, gloria al Señor, secándose? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuando más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aún con el Señor, aún allí, con los fariseos, porque en muchas ocasiones hay gente, gloria al Señor, que se acercan, como dicen por ahí, que ni comen ni dejan comer. No quieren hacer nada para ellos, pero tampoco quieren que tú hagas para el Señor. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús hizo lo que tenía que hacer, enseñándole que cuando hay que hacer algo para Dios, lo puede hacer en cualquier día de la semana. Esta gente guardaban los sábados y Jesús le dio una lección a ellos de que aún el sábado, si había una necesidad, había que suplirla. Y Jesús en esta ocasión suplió la necesidad de este hombre de la mano seca. Un hombre que estaba sin esperanza, un hombre, gloria al Señor, que era despreciado, un hombre que era humillado por la sociedad, un hombre, gloria al Señor, amén, que era despreciado por todo el mundo, gloria al Señor, aleluya. Y podemos ver cómo aún este hombre, en medio de su necesidad, en medio quizá de su quebranto y de su dolor, en medio, gloria al Señor, de lo que estaba atravesando este hombre, llegó a la sinagoga. Que hoy acá en el día de nosotros, en la iglesia, llegó a aquel lugar y se refugió, ¿dónde? Allí en la sinagoga, en el altar, gloria al Señor. Y lo menos que él esperaba era que por la puerta del templo entrara Jesús de Nazaret, hacer el milagro, gloria al Señor, en la vida de este hombre y restaurar su mano, porque al restaurar su mano, restauró su vida, restauró todo lo que era él, para vergüenza de los fariseos y de todos los acusadores, gloria al Señor. Así que en esta noche no dejes de congregarte, no dejes de ir a la iglesia por bobería, no dejes de asistir, gloria al Señor, por cualquier cosa. Llega a la casa del Señor. Es estar mejor un día que 1000 fuera de ellos, gloria al Señor. Poderoso tú eres Dios. Haz como este hombre, gloria al Señor, que no importó el impedimento que tenía, llegó a la casa del Señor. Se refugió en el altar, gloria al Señor, donde él entendía que allí podía ocurrir un milagro. Y tu milagro puede estar en la casa del Señor. Así que llega, gloria al Señor, no importa cómo sea. Si pierdes tu trabajo, si no hay finanzas, si no hay esto, si no hay lo otro, llega como tengas que llegar. Porque yo te aseguro a ti que cuando tú llegues a la casa del Señor, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a transformar, algo Dios va a romper, algo Dios va a libertar, gloria al Señor. Algo Dios va a traer, gloria al Señor. Algún milagro Dios va a traer a tu vida, poderoso Jesús. Pero nunca dejes de congregarte, gloria al Señor, aleluya. Sigue yendo a la iglesia. No te quites, no te rindas, poderoso Jesús, aleluya. Es como este hombre que se refugió en la sinagoga y de allí no lo sacaban. El único que pudo sacarlo de aquel lugar, porque es impresionante, cuando Jesús llegó, él estaba allí.
No fue que Jesús llegó primero y luego llegó él, no, él llegó allí y luego entró Jesús por la puerta. Y allí fue restaurado, allí fue limpiado, allí fue transformado en otra persona, gloria al Señor. Y eso lo registra la palabra, poderoso Dios. Así que no dejen de congregarte como muchos tienen por costumbre, gloria al Señor. No importa lo que atravieses, te aconsejo que llegue a la casa del Señor, porque allí será tu restauración, allí será tu liberación y allí será tu milagro. Poderoso, tú eres Dios. Así que, amén. Son estas cortas palabras, gloria al Señor, esta corta reflexión, gloria al Señor, aleluya. Poderoso Jesús, no dejes de congregarte. Mi alma te adora, Jesús. Sigue yendo a la casa del Señor. No dejes de ir. No importa lo que pase, no dejes de ir a la casa del Señor. Poderoso Jesús. Amén. Así que en esta noche, gloria al Señor, yo los dejo con esta corta reflexión. Poderoso Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Si tienes alguna petición, gloria al Señor, alguna oración, nos puede escribir, gloria al Señor, al 787-593-5737 o el 920-0006. Escríbenos por WhatsApp, gloria al Señor, también, gloria al Señor. Puedes ir a la página de YouTube, gloria al Señor, aleluya. Te suscribes al canal, gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra del Señor, gloria al Señor, aleluya, a más vidas, gloria al Señor. Y también puedes ver los videos que están allí, gloria al Señor, que será de bendición para tu vida, gloria al Señor. Compartan para que otras vidas, gloria al Señor, amén, también puedan ver esta palabra y palabras tras palabras que traemos todos los lunes, gloria al Señor, y todas las cosas que se hacen pueden hacer de administración, gloria al Señor, a otras vidas. Creemos que es un Dios que liberta, un Dios que rompe cadenas, un Dios que restaura, poderoso Dios, amén. Así que vamos a orar en esta noche, poderoso Dios, amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de poder y autoridad, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de traer esta palabra, Dios del cielo, Padre, de no dejarnos de congregar, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado del cielo, Padre, que aunque vengan los vientos, aunque venga la tormenta, Señor amado Dios, podamos llegar a tu casa, Dios mío, a congregarnos, Dios mío, y no dejar de ir, Dios del cielo, Padre, porque sabemos que en ese lugar, Señor amado, está nuestro milagro, que en ese lugar, Dios mío, está nuestra restauración, Señor amado. Señor, en ese lugar, Dios del cielo, Padre, refrigerio para nuestras vidas, Señor amado Dios. Dios mío, transforma las vidas, Señor amado. Rompe, Dios del cielo, Padre, lo que tenga que romper, Señor amado. Que podamos amarte cada día más, Señor amado Dios. Y en estos tiempos, Señor amado, que podamos buscar más de ti, Dios mío. Restaura las vidas, rompe las cadenas, Señor amado. Liberta, Señor. Señor, si hay alguien, Dios amado, oh Señor amado Dios, que no te conoce, Señor, que a través de esta palabra te pueda conocer y venga a tus caminos, Señor amado. Si hay algún apartado, Señor, que vuelva a tus caminos, Señor amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, Dios mío, pon tu mano sanadora. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor amado. Señor, que reciban la sanidad en el nombre de Jesucristo desde el cielo, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dios mío, está hecho. Que reciban el milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor amado. Gracias, Señor amado Dios. Gracias, Señor amado. Dios les bendiga grandemente, gloria al Señor. Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor. Compartan la página, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a Toniel, a Wilfredo, a Mara, gloria al Señor, a María, gloria al Señor. Dios bendiga al pastor, a Nicole, a toda la familia, a mis amistades, gloria al Señor, a cada hermano que está conectado a través de esta página, gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente, hacia adelante en el Señor. Y sigamos, gloria al Señor, hacia adelante. Nunca dejes de congregarte, gloria al Señor, y en estos tiempos menos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Dios le bendiga mucho.